Hola a todos, ¿cómo están? Soy Josefina Fernández, ayudante alumna de la Cátedra de Fisiología Humana Normal, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiología de los ganglios basales. Los objetivos de la clase son poder describir la organización anatómica y funcional de los ganglios basales, poder explicar los principales circuitos neuronales implicados en la modulación del movimiento y analizar el papel de los ganglios basales en la planificación y la ejecución de patrones motores complejos. Los contenidos que vamos a ver son las generalidades de los ganglios basales, los circuitos neuronales involucrados, el circuito del putamen, el circuito del núcleo caudado y la acción de la dopamina. Los ganglios basales son estructuras subcorticales que se encuentran a cada lado de los hemisferios cerebrales y que están formadas por el núcleo caudado, el núcleo lenticular con sus distintas porciones, el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. Cabe recalcar que el núcleo caudado junto con el putamen forman el estriado. Los ganglios basales están involucrados en el control motor y en el aprendizaje motor. Esta imagen es una imagen de la configuración externa del cerebro vista desde el lateral y la puse para que recuerden que esta es una de las cisuras principales del cerebro, que es la cisura central o cisura de Rolando. Por delante de la misma tenemos al lóbulo precentral o el área motora principal. Por delante de la misma tenemos al área premotora y el área motora accesoria. Y por delante de estas, a su vez, tenemos al área prefrontal. Por detrás del lóbulo central por detrás de la cisura central, tenemos al lóbulo postcentral o área somatosensitiva primaria. Los ganglios basales pueden categorizarse funcionalmente como núcleos de entrada, núcleos de salida o núcleos intermedios. Los núcleos de entrada incluyen al cuerpo estriado, o sea, al núcleo caudado y al putamen, que son los que reciben aferencias de la corteza cerebral, del tálamo y de la sustancia negra. Que reciban aferencias quiere decir que reciben señales de todas estas estructuras. Los núcleos de salida, que incluyen al globo pálido interno y a la sustancia negra, que son los que ejercen un control sobre el tálamo, que a su vez es quien envía señales hacia la corteza. Y después tenemos a los núcleos intermedios, que incluyen todos los núcleos restantes entre los núcleos de entrada y los núcleos de salida, es decir, al globo pálido interno. Los ganglios basales son fundamentales en el control motor porque ayudan a la corteza en la ejecución de los movimientos subconscientes pero aprendidos, contribuyen a la planificación de numerosos patrones de movimiento paralelos y secuenciales para ejecutar una tarea intencionada y regulan la velocidad y la amplitud del movimiento. Los ganglios basales establecen distintos circuitos neuronales entre ellos, es decir, van a formar conexiones entre los ganglios basales y con la corteza cerebral, formando los circuitos del putamen y el circuito del núcleo caudado, quienes cumplen funciones distintas unos de otros. Esta imagen nos muestra de manera esquemática y reducida qué es lo que pasa. Cuando se tiene la intención de realizar un movimiento, la corteza activa a los ganglios basales, quienes emiten señales a distintas estructuras, como por ejemplo el tálamo, y estas señales terminan volviendo a la corteza cerebral, con el fin de modular los movimientos complejos para que estos sean sincrónicos. Es importante que entiendan que los ganglios basales no son los que generan el movimiento. El movimiento se genera desde el área motora primaria. Sin embargo, estos tienen la función de modular este movimiento para que sea sincrónico y armónico. Los neurotransmisores de importancia en el circuito del putamen y del núcleo caudado son el glutamato, un neurotransmisor excitador, el GABA, un neurotransmisor inhibidor, y la dopamina, que es un neurotransmisor modulador, liberado por la sustancia negra. Vamos a empezar hablando del circuito del putamen. La función principal de esta vía es controlar los patrones complejos de actividad motora, o sea, actividades que requieren una destreza y que son ejecutadas de manera subconsciente. Pero, primero, ¿qué es una destreza motora? La destreza constituye movimientos que, una vez aprendidos, se van a ejecutar de manera automática y subconsciente sin tener que ir reaprendiendo este movimiento. ¿Y qué quiere decir que estos sean subconscientes? Cabe aclarar que, si bien toda acción viene de un pensamiento y este es el que genera la actividad motora, este movimiento es subconsciente porque no estamos pensando activamente al hacerlo. Por ejemplo, al estar martillando un clavo. Cuando martillamos un clavo, el circuito del putamen recupera la información que alguna vez aprendimos y la afina para hacerlo sin lastimarnos, activando y utilizando diversos músculos de manera secuencial, pero sin darnos cuenta de esta activación.
El circuito del putamen refina los movimientos necesarios en actividades como escribir las letras del alfabeto, cortar un papel con tijeras, fijar un clavo o dar un pase de fútbol. Ahora, ¿cómo es este circuito? Acá nuevamente tenemos la imagen de la configuración externa del cerebro. ¿Y por qué es importante? Porque el circuito del putamen comienza en las áreas premotora y motora suplementaria de la corteza motora y en el área somatosensitiva de la corteza sensitiva. Y de ahí las señales van al putamen, donde la excitación puede ir nuevamente por dos vías, una vía principal y una vía auxiliar. La vía principal está encargada de facilitar los movimientos voluntarios de la siguiente manera. La corteza envía señales mediante neuronas que contienen neurotransmisores glutamadérgicos al putamen. El putamen se comunica con el globo pálido mediante neuronas GABAérgicas. El globo pálido conecta con los núcleos ventroanterior y ventrolateral del tálamo mediante neuronas GABAérgicas. Y en el tálamo hay neuronas activadoras que conectan con la corteza. ¿Por qué decimos que está encargada de facilitar los movimientos voluntarios? Porque cuando el putamen se comunica con el globo pálido mediante neuronas GABAérgicas, lo que hace es inhibir la acción del globo pálido, que el globo pálido normalmente está inhibiendo al tálamo. Entonces, cuando nosotros cortamos la inhibición que el globo pálido ejerce sobre el tálamo puede excitar o activar normalmente a la corteza cerebral. Ahora, pasamos a la vía auxiliar. La vía auxiliar, en cambio, se encarga de inhibir los movimientos involuntarios no deseados. ¿Esto qué quiere decir con un ejemplo? Si retomemos el ejemplo de que estamos martillando a un clavo. Si nosotros somos diestros, la vía auxiliar provoca que la mano izquierda se quede fija, sosteniendo el clavo y que ésta no tiemble de manera involuntaria. Por ejemplo, ¿cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. La corteza hace sinapsis con el putamen a través de neuronas glutamadérgicas. El putamen luego realiza una sinapsis con el globo pálido externo a través de neuronas GABAérgicas. El globo pálido externo se comunica con el núcleo subtalámico a través de neuronas GABAérgicas. El núcleo subtalámico luego hace sinapsis con el globo pálido interno mediante neuronas glutamadérgicas y después el globo pálido interno hace sinapsis con los núcleos ventroanterior y ventrolateral del tálamo mediante neuronas GABAérgicas. Y por último, el tálamo se comunica con la corteza mediante neuronas glutamadérgicas. Dicho con otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Gracias a esta vuelta que damos y que involucra al núcleo subtalámico, lo que hacemos es volver a activar al globo pálido interno. Recuerden que el globo pálido interno lo que normalmente hace es inhibir al tálamo. Entonces, como nosotros volvemos a activar esta inhibición que provoca el globo pálido interno, el tálamo no puede enviar señales activadoras a la corteza. Entonces, no se está promoviendo el movimiento. Es por eso que la vía auxiliar es una vía inhibidora. ¿Y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en esta vía? En esta vía tenemos que tener en cuenta que la vía del putamen esquiva completamente al núcleo caudado, las fibras del tálamo llegan al mismo lugar donde fue excitado, es decir, que si las fibras nacen del área premotora, las que vienen del tálamo luego de realizar todo el ciclo van a volver al área premotora. Y que estos circuitos no generan movimiento, solamente los afinan. Todos los movimientos van a ser creados por la corteza motora. Pasando a hablar acerca del circuito del núcleo caudado, este núcleo está implicado en el control cognitivo de la secuencia de patrones motores. Para el control del movimiento, el cerebro cuenta con dos capacidades importantes para que los mismos se realicen de la mejor manera posible: determinar la velocidad de ejecución de los movimientos y controlar la amplitud que van a adquirir. Esto es, por ejemplo, en el momento de escribir a mano. Si nosotros queremos escribir la letra A, la amplitud o el tamaño de esta letra no va a ser el mismo si nosotros queremos escribirlo en una pizarra frente a toda un aula o lo estamos escribiendo en una hoja de papel. Y la velocidad a la cual la escribimos tampoco va a ser la misma si nosotros estamos solos o tranquilos en nuestro escritorio o si alguien nos está dictando una oración. Para poder entender el circuito del caudado tenemos que saber qué es la cognición. La cognición son los procesos de pensamiento en el encéfalo que resultan de la información sensitiva que viene en el medio, percibida a través de los distintos sensores, y la información que ya está almacenada en el cerebro, es decir, la memoria. Esta información sensitiva junto con la memoria generan un pensamiento que luego es el encargado de generar una actividad motora. El circuito del caudado difiere del circuito del putamen gracias a las características anatómicas que tiene el núcleo caudado.
El mismo tiene una forma de C, empezando la cabeza del núcleo caudado en el lóbulo frontal y el resto de sus porciones se van desarrollando por todos los lóbulos del cerebro, teniendo la capacidad de recibir una gran cantidad de señales a través de las áreas de asociación de la corteza cerebral. Estas áreas de asociación incluyen regiones extensas de la corteza cerebral que integran la información sensitiva y motora para poder realizar funciones cognitivas superiores, en donde se encuentra, por ejemplo, la planificación y la toma de decisiones. Antes de empezar a describir la vía, me gustaría aclarar que las áreas de asociación del cerebro se clasifican principalmente en un área prefrontal, un área parieto-tímpano-occipital y el área límbica. Bien, las señales entonces van a arribar desde estas zonas de asociación de la corteza hacia el núcleo caudado. El núcleo caudado luego envía señales al globo pálido interno. El globo pálido interno realiza sinapsis con los núcleos talámicos ventroanterior y ventrolateral. Y finalmente estos llegan a las áreas prefrontal, premotora y motora suplementaria de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener con respecto a estas vías? Es que las señales llegan a zonas que no fueron excitadas anteriormente. ¿Por qué? Porque pueden llegar desde cualquiera de las áreas de asociación que les estaba mostrando. Las señales llegan a áreas ocupadas de reunir patrones secuenciales de movimiento que duran un mínimo de 5 segundos, generando actividades motoras automáticas. Y también este circuito tiene mucha relación con el instinto, porque sin el mismo se podría carecer de la capacidad de responder rápida y adecuadamente de manera subconsciente. Y bueno, vamos a ejemplificar lo que hace este circuito de la siguiente manera. Dijimos que el circuito del núcleo caudado es el encargado de reunir patrones secuenciales de movimiento que son capaces de generar actividades motoras. Como por ejemplo cuando vemos a una persona sospechosa mientras estamos caminando de noche por una plaza. Vamos a empezar a integrar todos los temas de neuro que están viendo. Así que, gracias a las vías sensoriales, nosotros podemos percibir a esta persona, a través del sentido de la vista, por ejemplo. Esta señal va a viajar hasta una zona de asociación de la corteza cerebral, donde junto a la memoria que está almacenada en esa región, esa memoria nos está diciendo lo peligrosa que es esa persona, que parece o que resulta la situación, se va a generar un pensamiento, y este pensamiento es el que produce la actividad motora. Esta señal se va a propagar por el circuito del caudado y luego va al área prefrontal, que es la que genera una respuesta que se transmite a las áreas premotora y motora suplementaria. En estas áreas recordemos que tenemos a las células piramidales, a partir de la cual se genera el impulso que desciende por la cápsula interna hacia el tronco cerebral y la médula espinal, para que así formen la vía piramidal o córtico espinal que va a producir la respuesta motora. Respuesta motora que puede ser de darnos la vuelta, correr y si hay alguna raíz salida, saltar sobre ella. Pero todos estos movimientos son subconscientes e instintivos, porque nosotros no estamos pensando en el momento de hacerlos, es como que reaccionamos y los hacemos. Y está conformada por una secuencia de acción de darnos la vuelta, correr y si hay una rama saltarla, que dura más de 5 segundos. Y por último, luego de hablar de las vías del putamen y del núcleo caudado, espero que se hayan dado cuenta que el único de los ganglios basales que no mencionamos es la sustancia negra. La sustancia negra ejerce una importante modulación sobre los ganglios basales porque es el encargado de liberar dopamina hacia el estriado, o sea, hacia el núcleo caudado y el putamen. Este neurotransmisor tiene un doble efecto funcional. ¿Por qué? Porque estimula la vía principal a través de receptores D1 que se encuentran conectados tanto en el putamen como en el núcleo caudado, lo que favorece la facilitación del movimiento voluntario, mientras que inhibe la vía auxiliar mediante receptores D2, que normalmente es la que se encarga de suprimir movimientos no deseados. De esta manera, la dopamina es la que actúa globalmente promoviendo la ejecución del movimiento voluntario. Y si la sustancia negra no funciona bien, puede causar diversas patologías, como por ejemplo el Parkinson. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos por su atención y ya saben que cualquier cosa no duden en consultar.